En el Antiguo Testamento, Israel era un tipo de vid para suplir el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, los frutos para todas las naciones conocidas, pero fallaron. Y en el Salmo 80, vemos que el salmista le dice a Dios: hiciste venir una vid, este es Israel de Egipto, echaste a las naciones y la plantaste, esta vid, Israel. Pero Israel falló. El profeta Isaías se refiere a Israel como la vid en muchos lugares del libro de Isaías. Y ves que hablan de Israel como una vid, pero Israel falló. Así que Jesús vino y en Juan 15 Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Juan 15, y mi Padre es labrador. ¿De acuerdo? Ahora, en el versículo 5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Versículo 5, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Como creyentes, todos estamos conectados con el Señor Jesús. Somos la rama de la vid viva. El problema es que estamos tratando de ser la vid, cuando el Señor ha hecho de nosotros los pámpanos. ¿En qué parte del árbol crece el fruto? En las ramas. Como las uvas, por ejemplo. Estas hermosas uvas que ven aquí, ¿pueden ver las ramas? Nosotros somos la rama. Todos nosotros somos las ramas de la vid verdadera de nuestro Señor Jesús. La vid y los pámpanos son uno. De hecho, la vid es un árbol muy interesante. No es un árbol con un tronco con ramas. ¿Ok? Literalmente no tiene tronco. Está hecho de ramas de vid colgadas y enredadas. Jesús dice: yo soy la vid, yo soy el proveedor. Ustedes son la parte que da fruto. Tú eres la parte que da el fruto. Tú no debes ser el proveedor. Tú no debes ser el productor. Tú no eres el responsable. Yo soy el responsable. Tu parte es llevar el fruto, manifestar el fruto. Ves los frutos, la gente dice: wow, qué deliciosos frutos crecen en esta rama. Puedes obtener el crédito, pero la vida, la savia, la grosura, las riquezas vienen de la vid. Pero la misma vida, la misma grosura que fluye en la vid, fluye en las ramas. Y todo lo que el Señor nos dice que hagamos a lo largo de todo este discurso en Juan 15, todo esto, vean el versículo 5, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que permanece en mí, versículo 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Noten la palabra recurrente: permanecer. Solo tienes que permanecer. ¿Sabes lo que es permanecer? Permanecer significa quedarte donde estás. Permanece como rama. No trates de ser el proveedor. Amén. Entonces sigamos. Juan 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. La palabra quitar en griego es airó, que en realidad es levantar. Una vid, cuando está en el suelo, debe adherirse. Muéstrales el enrejado. ¿Lo ven? Este es un árbol de vid. De hecho, es muy al inicio. Está empezando. Todavía no puedes ver las ramas gruesas, pero esto es un enrejado. Por cierto, el enrejado parece una cruz. Amén. Entonces, la naturaleza de la vid, las ramas se enrollarán alrededor del enrejado, y así es como da fruto. Debe ser levantado para dar fruto. Si una rama está en el suelo y no hay enrejado, no puede dar frutos. La razón por la que muchos creyentes no pueden dar fruto es porque el diablo los ha derribado y están deprimidos, se están revolcando en el polvo. Por cierto, el principal enemigo de Israel en el Antiguo Testamento son los filisteos. Goliat era un filisteo, y la palabra filisteo en hebreo significa revolcarse en el polvo. ¿Entendido? Y esta es la rama de un árbol de vid que se cayó. Y vean la rama, se está secando. No está dando fruto. Nadie la cuida. Está en el suelo. El Señor dice, si una rama no da fruto, Dios no la patea. Dios no golpea la rama. Dios no dice, oh, qué mal te caíste. No, lo que hace el Señor para ayudarla a llevar fruto es que el Señor la levanta. El Señor Jesús no siempre está levantando. ¿Y cómo Dios hace esto? Después de que Él nos levanta, vean esto, todo pámpano que da fruto, la podará para que lleve más fruto. Por cierto, tenemos fruto, ¿verdad? Tenemos más fruto.
Y luego, más adelante, en el versículo 5, tenemos mucho fruto. La vid está produciendo el fruto. Eres la parte que da fruto de la vid. Amén. De vez en cuando es bueno sentarse y pensar, incluso ahora, la vida de la vid está fluyendo. No fluye intermitentemente, no fluye y luego se detiene. Fluye y luego se detiene. No, fluye consistentemente, en un continuo. Incluso ahora está fluyendo. Mantiene tus ojos abiertos. Mantiene tu mente alerta para que no te duermas cuando el pastor está predicando. Créanlo. Cuando no tienes fuerzas y sientes que todo te dice, estás cansado, date un descanso. Di, Señor, tu fuerza. Y luego da un paso al frente y actúa en consecuencia. Actúa como tal y olvídate de estos sentimientos. No estoy cansado porque soy una rama de la vid viva. Bueno, Pastor Prince, ¿qué pasa con la enfermedad? Y la enfermedad, déjame decirte acerca de la enfermedad. Muchas veces el diablo te da síntomas mentirosos. Escucha con atención. Yo solía enseñar esto con mucha fuerza. Primer libro de Juan 4:17. Si hay alguna frase que debes memorizar y ponerla en tu corazón, es esta. Como Él es. Así somos nosotros en este mundo. Estas 9 palabras son las más poderosas del universo. Van a cambiar tu vida. Como Él es. Aunque dijera como era Jesús cuando andaba por las orillas de Galilea, limpiando leprosos, echando fuera demonios, abriendo los ojos de los ciegos, destapando oídos sordos, es maravilloso. Pero no, es el Cristo resucitado, glorificado, ascendido, entronizado. Como Él está a la diestra del Padre, nosotros también. ¿Dónde? ¿Cuando mueras y vayas al cielo? No. En este mundo. Siento que las personas están siendo sanadas, incluso mientras hablo ahora. La gente que está viendo está siendo sanada porque está sucediendo esta permanencia ahora. Y la misma vida de resurrección que fluye en la vid, fluye en tu cuerpo creando salud, creando nuevas partes, quitando obstáculos, quitando tumores, quitando trabas, quitando obstrucciones en sus arterias, creando un nuevo órgano. Aleluya. Creando nuevas células, reajustando tu ADN, programándolo para la salud y la integridad y la longevidad. Ahora mismo, la misma vida que fluye en la vid, fluye en ti, la rama. Recibe, en el nombre de Jesús. No luches, solo recibe. Señor, no tengo fe para creer, quiero creer. Señor Jesús, tu fe. Necesito incluso fe, tu fe. Soy tan pobre, no puedo, no tengo la fuerza. Señor, tu fuerza. ¿Qué necesitas? Necesito fe, pastor. Señor, tu fe. ¿Sabes qué es su fe? ¿No es nuestra fe? Así que incluso Él suple la fe. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Amén. Ok, quiero terminar con eso. Vean esto. Vuelve a Juan 15. Toda rama que da fruto, Él lo poda para que dé más fruto. Ahora, la palabra podar te da la idea de que el viñador está cortando ramas. Es una idea de aflicción, disciplina dolorosa, castigo. Y eso era lo que predicaban hace años. Algunos eruditos creen que de eso está hablando, pero lo que no ven es que están comparando esto con otras plantas que son podadas. Pero esto debe compararse con la vida de la vid de los agricultores de la época de Jesús en el antiguo Israel. Durante ese tiempo, cuando podaban, por cierto, la palabra podar aquí es la palabra katairó en griego, que es limpiar con agua. Lo que hacían en esos días es que echaban agua sobre las ramas para limpiar las ramas de los depósitos de plagas, insectos y polillas, para que no obstruyera a la rama al dar fruto. Literalmente lavaban las ramas. No es cortarlas, es lavarlas, para que lleven más fruto. Y luego, para confirmar esto, versículo 3, ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y la palabra limpio es catarros. Katairó hace un momento. Cada rama en mí, Él la limpia. Cada rama que da fruto, la limpia con agua para que dé más fruto. Es el verbo kartairó.
Ustedes ya están catarrós, limpios. Es el adjetivo. La misma palabra. ¿Cómo nos limpia Jesús de todos estos síntomas mentirosos? De todos estos depósitos de depresión, autocompasión, envidia, celos, amargura, resentimiento. Ya sabes, impaciencia, irritabilidad, somnolencia durante la predicación del pastor. ¿Cómo nos limpia Dios de todo esto? Por la predicación y el lavamiento del agua. Son limpios por la palabra que les he hablado, dijo Jesús. Entonces, cuanto más te sientes bajo la enseñanza ungida que te levanta y te lava, más fruto darás. Tienen que ver todo esto en el contexto. De hecho, este es el aposento alto, es Juan 15. ¿Sabes lo que sucedió en Juan 13 mientras aún estaba en el aposento alto? Comenzó con Jesús lavando los pies de los discípulos. Cuando llega Pedro, Pedro dice, no solo mis pies, Señor, también mi cabeza. Y el Señor dijo, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pero está todo limpio. El que está lavado, lavado significa salvado. Una vez que te has regenerado con el lavado del Espíritu Santo, lavado de todos tus pecados por la sangre de Jesús, lavado por completo, no puedes volver a lavarte. Una vez que eres salvo para siempre. A partir de entonces, todos los días debes lavarte los pies. Así que el que está lavado, luo en griego, solo necesita lavarse, nipto en griego. Señoras, cuando se lavan la cara, no usan la palabra luo, usan la palabra nipto. Lavar una parte de tu cuerpo es nipto. Bañarse completamente es luo. El primero, el que se baña, es luo. El que se baña solo necesita lavarse los pies, pero está completamente limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Siguiente versículo. ¿Qué quiere decir? Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Así que olvídense de la última parte, ¿de acuerdo? Se refiere a Judas Iscariote, él está diciendo, no están limpios todos, refiriéndose a Judas Iscariote. Pero todos los demás, una vez que estás bañado, estás completamente limpio. Solo necesitas lavarte los pies todos los días. ¿Con qué te lavas los pies? Con agua. ¿Qué significa? Debes entrar en la palabra. En algún momento de tu día debes tener tiempo en la palabra. Debes tener al menos un devocional diario. El mío es bueno. ¿No quieres usar el mío? Hay muchos otros, ¿de acuerdo? Pero asegúrate de que sea bíblico. Asegúrate de que estás centrado en la gracia, centrado en Jesús. Y empieza a leer la palabra y la porción del día y empieza a lavarte. Comienza a escuchar la palabra si puedes. Cuanto más escuchas, es como si la rama estuviera siendo lavada por todas partes de todos los depósitos de los insectos y las plagas. Y llevarás mucho fruto. Amén. No es cuestión de intentar. Pastor Prince, he escuchado este sermón, conozco este sermón. No. La fe no viene por haber oído. La fe viene por el oír. No puedes mentalizarte o pensar en dejar el miedo, pero puedes escuchar y salir del miedo. Siempre y cuando el sermón no ponga más miedo. Amén. ¿Están aprendiendo de esto? Muy bien, 2 porciones más y vamos a cerrar. Y oro para que sean bendecidos ricamente de todas estas porciones. Recientemente estaba leyendo Los que esperan en el Señor. Y antes de eso vamos a mostrar la porción. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno, el Señor, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga? Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Recientemente el Señor me habló y dijo que muchos de su pueblo están estudiando la palabra salud en la Biblia. Y cuando estudias la palabra salud encontrarás que esa palabra aparece solo unas pocas veces. Y de hecho en el hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra salud es en realidad la palabra medicina. No hay palabra para salud como tal. Entonces el Señor dice, estudien la palabra fuerza. Dile a mi gente que estudie la palabra fuerza, porque fuerza aparece en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Porque fuerza, ¿qué es la enfermedad y la debilidad? La ausencia de fuerza. ¿Qué es envejecer? La falta de fuerza. Te vuelves enfermo.
¿Están escuchando? Y aquí dice, Dios no se cansa. Él da poder a los débiles, a los que no tienen fuerzas. Él aumenta la fuerza. Y algunos de ustedes admiran a las personas jóvenes. Dicen, bueno, son tan jóvenes, son tan enérgicos, son tan jóvenes, y desearía ser joven de nuevo. Son vivaces, están llenos de energía. Pero vean el siguiente versículo, incluso los jóvenes se fatigan. Dios dice que no envidies a los jóvenes. Aún los jóvenes se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero si quieres envidiar, envidia a estas personas. Pero los que esperan en el Señor, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Incluso los jóvenes corren y se cansan. Caminan y se fatigan. Pero si esperas en el Señor, y la palabra esperar es la palabra hebrea kabá, que les dije hace rato. ¿Recuerdan la palabra permanecer? Unidos. Tú y el Señor están entrelazados. Es la idea de la vid y las ramas. Y la palabra kabá es de donde obtienes la palabra cuerda. Por cierto, la palabra kabá también es la palabra hebrea para esperanza. Y la gente de la esperanza bíblica no es la misma que usamos en nuestro español vernáculo cuando usamos la palabra esperanza. Esperanza significa que tal vez pasa, tal vez no pasa. Pero la esperanza bíblica es la certeza de que algo bueno sucederá en tu futuro. Y el Señor me dijo, hijo, el mundo tiene lo opuesto. En primera, aquí dice que montarás primero. Significa que volarás con alas como las águilas. De hecho, la Biblia dice que Dios renueva tu juventud como las águilas. Y el águila renueva su juventud con el proceso de muda. Es literal. Entonces nos levantaremos con alas como las águilas. En primera, cuando esperas en el Señor, pasa tiempo en la palabra, ya sea en la noche o en la mañana. Encuentra tiempo para pasar tiempo con la vid viva. Permanece. Mantente en contacto con Jesús y luego te elevarás. Tú volarás primero. En segunda, correrás y no te cansarás. Tercera, caminarás y no te desmayarás. Y el Señor me dijo esto y lo escribí en mi cuaderno. El Señor dijo, el mundo lo tiene al revés. El mundo siempre camina primero. Y luego corren, pero nunca vuelan. Dios dice, empiezas, tu fuerza será así. Empiezas conmigo en los lugares celestiales. Tú vuelas con alas como las águilas primero, y luego correrás y no te cansarás, caminarás y no desmayarás. ¿Puedo oír un buen amén? ¿Tenemos eso en la Biblia? Dios no puede mentir. El Dios 3 veces santo que no puede mentir nos dice que correremos y no nos cansaremos. Él renovará nuestra juventud, como las águilas. Hay un hombre en la Biblia, y terminaré con esto, un hombre que olvidó envejecer. Su nombre es Caleb. Cuando entró a la tierra prometida tenía 40 años.